Estamos conversando en Perfil con el abogado y periodista Luis Fadul y nos hizo recordar un acontecimiento importante en la historia de Venezuela cuando el general Miranda firma la capitulación con los representantes del rey de España en la derrota de la Primera República. Estaba preso y de las casas y Simón Bolívar lo entregan en el puerto de La Guaira para que se lo lleven a España. Estaba siendo perseguido por la corona española y por el Santo Oficio, incluso, porque Miranda era de una legión que no compartía con la Iglesia Católica y en consecuencia pues era la excusa por la cual efectivamente lo perseguían. Era masón el general Miranda. Y cuando a Miranda lo van a montar ya para irse en la carreta hasta el puerto para que se lo lleven hasta España, él le dice de las casas y a Bolívar: bochinche, ustedes son puro bochinche. Y esto lo digo porque efectivamente, lo decía Fadul, que la oposición es bochinchera. Ahora, tomando en consideración esa, pudiéramos considerar que hace falta seriedad, hace falta racionalidad, hace falta componente político, porque uno escucha el discurso de ambos factores opositores y aparte que se atacan entre ellos mismos, es muy poca la oposición que se hace. Porque mientras ellos se están atacando de las razones por las cuales hay que votar o no votar, por las cuales hay que postular o no hay que postular, hay problemas en el país que tienen que ser atendidos y los partidos políticos, una de sus esencias es ser la bisagra, el vehículo entre la opinión y el poder público y el sentimiento de la gente. Entonces, los hospitales prácticamente en inanición, el servicio de agua deficiente, el tema de la seguridad cada día presente, que no solamente afecta a la ciudadanía, sino a los mismos funcionarios que hacen orden público, porque no tienen ni balas. Ellos tienen que comprarlo con su propio peculio, las municiones, los proyectiles para poder hacer una jornada de vigilancia. Y en sí, pues, un país que desde el punto de vista de los servicios públicos está en una situación muy grave. Y hay muchas cosas de las cuales hablar, pero los políticos venezolanos no hablan ni de una cosa ni de la otra, solamente de sus problemas. ¿Qué debería hacer la oposición para que mejore hoy en día su aceptación en la opinión pública? Luis Fadul. Mira, conversando con Balmore Betancourt, pero antes te quiero felicitar, porque es bueno ilustrar la masa, y estás diciendo algo que nadie se atreve a decir, y tú lo estás diciendo. Esos fueron uno de los errores de Bolívar, ¿viste? La entrega de Miranda, como también la orden del fusilamiento de Piar. Pero la gente no se atreve a decirlo, quizás porque lo desconoce. Y haber abandonado la plaza de Puerto Cabello, porque se fue para un burdel. Ahí perdió una... Esa noche se fue para un burdel y ahí se enteró que tomaron el puerto. Ese fue uno de los errores que nadie se atreve a decir de Bolívar, porque Bolívar está como el Inmaculado, ¿no? Claro. Pero lo que habría que leerse la historia para saber que los tres... Era un hombre, un ser humano. Las tres equivocaciones capitales fue el problema allá en la plaza de Puerto Cabello, el fusilamiento de Piar y, por supuesto, entregar a Miranda para que muriera en la Carraca, como primero perseguido porque era masón en esa oportunidad, la masonería. Sin embargo, Miranda pasó la historia como ninguno de los héroes. El tipo fue héroe de la Revolución de los Estados Unidos, héroe de la Revolución Francesa, héroe de la Revolución Rusa y héroe, por supuesto, de la revolución esa histórica que tuvimos nosotros aquí. Es decir, ninguno de los patriotas ha tenido pues los ascensos que han tenido, incluso hasta con ascensos y reconocimientos internacionales como no lo tuvo ninguno de los... Su nombre aparece en el Arco de París. Ok, entonces, ¿qué sucede? Pero él sacó esa frase que posteriormente la dijo otro, creo que era el Chalbú, que esto era puro bochinche. Entonces, ¿qué debe hacer la oposición? Y me traje a colación, yo converso mucho con Balmore Betancourt, el alcalde de Guanarito, tenemos una muy buena relación. Y entonces, dentro de las expresiones de Balmore saca una expresión que señala que es como anillo al dedo. La política es servicio social,
¿me entiendes? Y lamentablemente la oposición se ha olvidado de los problemas de la gente. Se olvidó de los problemas de la gente. Desafortunadamente, y con esto no espero, yo espero de que no me vayan a tirar. Yo lo que quiero expresar es lo siguiente. Yo no soy ni muy optimista, ni muy pesimista. Yo lo que soy es realista. Y como uno patea calle, uno patea barrios, campos, urbanizaciones, caseríos, uno anda, pues entonces, y uno tiene dos letras en la cabeza, uno anda y se nota. Entonces, ¿qué sucede? Sí falta ese calentamiento, ese acercamiento de los sectores de la oposición hacia los problemas de la gente, no hacia la política y menos hacia la politiquería. Es decir, la oposición tiene que buscar más acercamiento con el pueblo para ganarse ese afecto y esa confianza. Fíjate, tú lo acabas de decir, dentro de las especificaciones que señalaste, tenemos el problema de la salud gravísimo. Aquí tú vas a los hospitales, no existen nada. Y la gente, ¿cómo resuelve el problema? Con rifas, agarrando un mecate, dos personas y un pote, uno de este lado, el otro del otro lado y con un pote ahí. Gente que tú lo veías que medianamente tenía una posición económica, que era clase media, buscando esa clase alta, tú lo ves hoy pidiendo colaboración a través de las redes sociales, porque lamentablemente el Estado no ha cumplido su rol de garantizar ese derecho tan fundamental, de ese derecho constitucional como es el derecho a la salud. No voy a negar tampoco que se han hecho algunos esfuerzos, que hay algunos módulos de servicio, algunos hospitales que han recibido algunas reparaciones, que tú las ves bien y que tú las notas, pero siguen siendo muy pocos, como decía mi cantante predilecto, Juan Gabriel, siguen siendo muy pocas flores para un enamorado. ¿Entiendes? Se necesita más, metérsele más al frente. Y ahí voy a aprovechar para hacerle un llamado al compañero Primitivo. Y voy a decir Primitivo, compañero, porque vamos a estar claros. Primitivo fue primero adeco como yo y después fue camarada. Entonces, compañero Primitivo, yo no le estoy diciendo a usted, yo sé que usted está haciendo un esfuerzo sobrehumano para tratar de garantizarle el derecho a la salud a la gente. Pero por favor, compañero Primitivo, sáquenle un poquitico el cuerpo, y se lo digo de buena fe, sáquenle un poquitico el cuerpo a ese gasto excesivo en artistas, inyécteselo a la salud, que el pueblo se lo va a agradecer más. No estoy diciendo con ello que usted no ha puesto esfuerzo para que la salud mejore. Y yo sé que usted es el primero que estaría feliz con un pueblo sano y saludable. Ahora, hay un aspecto muy interesante que se destaca en lo que usted nos trata de interpretar. Quizá por el hecho de que viene de una cultura política en la que existían partidos. No quiero decir que no existan actualmente, pero la edición de partidos políticos que existió en eso que llaman la Cuarta República, que para nosotros es la República Civil, en comparación con lo que hoy en día representan los partidos de oposición, entendiendo que también desde el punto de vista numérico se podría decir que la única estructura maquinaria política en Venezuela como tal es el PSUV, porque tiene el respaldo del gobierno. Pero es que hasta los años finales de los 90, los partidos políticos representaban un aproximado del 60% de la opinión pública. Siempre COPEI y Acción Democrática representaba cada uno por su lado 37, 35%. El MAS tenía un histórico de 12, 10% y el resto de los partidos políticos tenía su representación. Hoy en día la única organización política que está insertada en el sentimiento de la gente es el PSUV, con un 20% aproximadamente, entre más y menos que le atribuyen las encuestadoras. El resto de los partidos no llegan ni a 4, ni a 5 partidos, ni a 5% de la opinión pública. Eso indica que la oposición tiene que repensarse. ¿Por qué decimos repensarse? Hay los técnicos que hablan de la reingeniería. ¿Qué hay que hacer en la oposición para que los partidos políticos sean de verdad partidos políticos? Bueno, volver a la génesis. Volver a la génesis. Tú eres estudioso. Sí. ¿Por qué la generación del 28 tuvo éxito? Porque la lucha era con los zapateros, la lucha era con los comerciantes de abajo, con los bodegueros, la lucha era con la gente de abajo, los humildes, los campesinos, los trabajadores, y se fortaleció, que no se tumbó a Gómez, pero por lo menos ellos nunca se desvincularon de ese acercamiento con el pueblo. Ajá. Y entramos entonces en la etapa de la generación del 58. Tú ves esos políticos, siempre mantenían un contacto directo con el pueblo. Y lo mantuvieron incluso hasta casi
ya finalizando el poder político de la democracia, es decir, lo que llamamos, lo que yo llamo la Cuarta República, y que tú lo llamas el nacimiento de la República. Cuando uno dice se mantuvieron en contacto con el pueblo, podríamos decir que no eran flojos. No eran flojos. Y no solamente que no eran flojos, sino que eran nacionalistas. Y llevaban eso, porque hasta poquitos días que el chavismo pues asume el poder, lo que llamamos los políticos de la Cuarta República, nunca se desvincularon de ese sentimiento popular. Y por otro lado, está diciendo algo sumamente importante, y me pudieran tildar de chavista si lo quieren. No, yo no soy chavista. Lo que yo sí soy que chovista, para ver, porque chovista para tu parte a ver dónde está la situación. No es mentira lo que tú acabas de decir. ¿Cuál es el partido más organizado? No en Venezuela, en Latinoamérica. Y si se ponen con las nimiedades, que eso es mentira, bueno, vete, hazle un estudio sociológico al PSUV, Madres del Barrio, VC, los consejos comunales, las mesas del agua, las mujeres, los jóvenes, el Frente Francisco de Miranda, mira, una cantidad, ¿me entiendes?, de sistemas organizativos que nosotros en la oposición no podemos darnos lujo ni la lija de decir que nosotros lo tenemos. Y ahí está el éxito de esa organización política. Nos llamó la atención el tema del nacionalismo en la conversación que estamos haciendo con Luis Fadul en esta emisión de Perfil. Vamos a cumplir unos compromisos de publicidad, ya regresamos.